Buenas tardes o buenas noches, jóvenes estudiantes, dependiendo la hora en que ustedes vayan a poder observar esta grabación. En primera instancia, pedirles disculpas por no haber pasado esta grabación en la fecha indicada. Lamentablemente, me encuentro con mucho trabajo y con un asunto personal que ha impedido que pueda ponerme al día en estas actividades. Bueno, la clase teórica corresponde a lo que es el dolor precordial y el síncope. ¿Cuál la importancia de poder impartir esta clase? Es que ambas son motivos de consulta muy frecuentes en el servicio de emergencia y tenemos que poder hacer la diferenciación si este dolor precordial o este síncope van a comprometer la vida de ese paciente que ha acudido a nuestro servicio de emergencias. Por lo tanto, comencemos primero con el dolor precordial. Como definición podemos decir, como se muestra en la gráfica, es un dolor o una sensación de opresión o molestia que se encuentra localizada en la parte anterior del tórax. Dicho dolor u opresión o molestia se encuentra por delante del corazón y detrás del esternón. Por sí solo el dolor precordial no es una enfermedad, pero sí forma parte de un síndrome. Como un ejemplo podemos nombrar al síndrome coronario agudo. El dolor precordial, como cualquier tipo de dolor, debe ser evaluado de acuerdo a la memotecnia que ya conocemos, a la licia, ¿no? Donde A significa la aparición, pudiendo ser la aparición del dolor precordial de forma súbita, es decir, que su máxima intensidad se ha presentado solo en segundos, como pasa en la tromboembolia pulmonar o en el infarto agudo de miocardio, o su aparición puede ser gradual, empezando o su intensidad, aumentando, mejor dicho, la intensidad mientras vayan pasando los minutos y horas. Un ejemplo de este dolor es el que compromete que corresponde a la pericarditis. En cuanto a la localización, podemos hablar que nos va a servir de mucha ayuda para determinar si la localización del dolor es precisa, orientándonos a un dolor de tipo somático, o es difusa cuando nos orienta a un dolor de tipo visceral. Pero quien nos ayuda es el paciente. La forma en que el paciente señale el lugar del dolor precordial y la forma en que lo hace nos va a poder orientar. Cuando el dolor es de tipo difuso o visceral, el paciente que hace generalmente, como no sabe dónde indicar, en qué lugar exactamente indicar dónde se encuentra el dolor, lo hace a través de empuñando, o sea, haciendo un puño con la mano y llevándoselo a la región anterior del tórax. Este signo es el signo de Levine, ¿no? Esto lo hace porque obviamente no hay un lugar exacto de dolor o de referencia que nos pueda indicar dónde está el dolor. Diferente a lo que pasa con el dolor preciso o somático. El paciente sí tiene localizado exactamente el dolor, ¿no? Y lo hace a través de indicándonos con un dedo. Viéndonos a qué patologías producen tanto dolor somático como visceral. Cuando hablamos del dolor visceral, nos podemos ya orientar a que ese dolor debe ser retroesternal y nos está indicando alguna alteración a nivel de la arteria aorta, a nivel del corazón o del aparato digestivo, como correspondería al esófago. Si el dolor es somático, o sea, es un dolor mucho más preciso, generalmente es un tipo de dolor musculoesquelético, puesto que va a comprometer tanto la parte muscular como la parte ósea, ¿no? Fracturas, fisuras costales, las inflamaciones nerviosas, neuritis intercostal, las inflamaciones a nivel de las articulaciones entre el cartílago costal y las costillas, a nivel de la unión condrocostal, por ejemplo, ¿no? O costocondral, mejor dicho. Cuando hablamos de irradiación, el dolor generalmente se va a propagar hacia el brazo, siguiendo el borde cubital, llega al hombro, se localiza también por el cuello, incluso puede llegar a la mandíbula. Si la irradiación es esa, estamos hablando de que el dolor es de tipo cardíaco. Cuando hablamos también cuando hablamos de otro tipo de dolor, ¿no? Precordial con otro tipo de irradiación, podemos hablar de aquellos que se localizan a nivel de la arteria aorta, por ejemplo, alguna alteración a nivel de la arteria aorta, el dolor se va a irradiar hacia la zona interescapular, ¿no? El dolor va a sentir, o sea, va a referirnos al paciente que va a ser como si estuviera desgarrando, rompiendo a nivel de la región interescapular. También nos pueden hablar de un dolor
que ha comenzado a nivel de la región anterior del tórax, pero que se irradia al epigastrio y al hipocondrio derecho. Cuando existe ese tipo de irradiación, nos hace más referencia a que el dolor puede ser de tipo digestivo. Cuando hablamos de carácter o tipo de dolor, nos referimos a que si el paciente nos indica que el dolor es de tipo opresivo o una sensación de aplastamiento a nivel de la región anterior del tórax, nos hace pensar que estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Si el paciente nos refiere que es de tipo punzante, nos está sugiriendo que el dolor se va a localizar a nivel de la pleura o el pericardio. Si el dolor es de tipo tenebrante o desgarrante, nosotros podemos sospechar en que existe una disección de la aorta. Y si el dolor es de tipo urente, quemante, ¿no? O sensación de fuego, generalmente el dolor es de tipo gastroesofágico o esofágico netamente. Cuando hablamos de la intensidad, debemos de evaluarla según la escala visual análoga del dolor, según el EVA, cuyo dolor más intenso es el de 10/10, ¿no? Es un dolor muy severo, ¿no? Y bueno, cualquier tipo de dolor debe ser evaluado de acuerdo a esta escala, aunque el dato obviamente sea subjetivo. En cuanto a las atenuantes o agravantes, existen algunas situaciones como es el esfuerzo físico, el descanso, el decúbito lateral, el decúbito dorsal, que pueden incrementar la presencia del dolor o en otros casos ayudar a que se remita, ¿no? O también la ingesta de algunos nítritos que ayudan a que el dolor pueda desaparecer, ¿no? No solamente debemos de evaluar con el Alicia el tipo de dolor, sino también a este debemos de indagar o preguntar sobre si es que no existieran algunos otros signos o síntomas, como el caso de signos o síntomas vegetativos, como las náuseas, la presencia de vómitos, la diaforesis, la disnea, el síncope, el desmayo o la lipotimia. En este gráfico se puede observar que no todo dolor que se encuentra en la región del tórax es de tipo cardíaco, ¿no? Puede haber un dolor musculoesquelético, puede haber dolor respiratorio, el netamente cardíaco, obviamente, puede haber dolor de tipo digestivo también. Hay algunos factores de riesgo para que la persona pueda desarrollar la enfermedad coronaria y entre estos está que la persona sea joven, tenga hipertensión arterial, consuma bastante cigarro, o sea, tabaquismo, existan las dislipidemias, ¿no? Las hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, la diabetes, el sedentarismo de la persona y el estrés que puede estar sometido esta persona, ¿no? Para que obviamente son factores para la presentación de una enfermedad coronaria. Vamos a desglosar algunos dolores con ciertas características para poder tener claro la diferencia, ¿no? De qué órgano se encuentra comprometido. Cuando hablamos de la angina de pecho crónica estable, el dolor es de tipo opresivo, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la gráfica, ella está empuñando, está haciendo puño con su mano derecha y se la está llevando hacia la región anterior, ¿no? Entonces nos da una idea de que es un dolor de tipo, obviamente, difuso, de tipo visceral, ¿no? Es opresivo, aparece con el esfuerzo, la duración va a ser menor a 10 minutos, se calma cuando el paciente reposa o a la ingesta de algunos nitritos, disculpen por el error ahí. Y estas características no se modifican por el lapso de unos 2 meses. Además, cualquier confirmación de algún estudio de laboratorio que necesitemos, lo podemos hacer de forma ambulatoria, por lo tanto, este paciente no requiere internación. Cuando hablamos de pericarditis, el dolor generalmente va a ser de tipo urente o quemante, se va a presentar en el reposo, el dolor se va a intensificar cuando el paciente empiece a toser o con la misma respiración, calma con el decúbito ventral o la posición en plegaria maometana. El dolor por una esofagitis por reflujo, una hernia hiatal, el dolor va a ser de tipo opresivo, en algunos casos nos va a decir urente o quemante también. Va a ser retroesternal, se va a localizar en el epigastrio, como se muestra en el gráfico, y la persona del gráfico está mostrando el epigastrio. Generalmente, y esto es lo que hace la gran diferencia,
va a ser que se presenta posterior a la ingesta de comidas, es postprandial. Va a estar acompañado de pirosis, palpitaciones, va a empeorar con el decúbito y calma con el reposo, con los eructos y con la ingesta de antiácidos orales. También existe el dolor torácico inespecífico. Este dolor, como se muestra en la gráfica, va a estar localizado en la punta del corazón o en el esternón. No está relacionado con el esfuerzo físico, es de larga duración, no impide que el paciente pueda realizar sus actividades cotidianas de forma adecuada y se acompaña de algunos otros síntomas como el estrés, las parestesias, los suspiros. Tienen ahí ustedes un cuadrito donde se realiza el diagnóstico diferencial de las patologías más comunes, ¿no?, que se encuentran comprometiendo o la región de la pared del tórax anterior. Por ejemplo, en la penúltima línea tenemos el dolor parietal. Generalmente este va a ser paraesternal izquierdo y dirigido hacia la punta del corazón. La irradiación habitual va a ser el cuello, el brazo izquierdo y la punta del corazón. El tiempo de duración es muy variable, de horas a días, ¿no? El carácter es punzante, quemante, indefinido, pero va a ser bien localizado. Cuando aparece, cuando existe reposo, emoción sin patrón fijo, cuando cede, cuando existe la ingesta de analgésicos comunes, calor local, descenso del estrés, y los signos asociados van a ser las hiperestesias, dolor a la palpación y movimiento del tórax, ¿no? Entonces nos sirve, ahí en la tablita se puede observar el dolor en angina de pecho, dolor a nivel del pericardio, dolor aórtico, dolor parietal y el dolor gastrointestinal. Aunque no crean, jóvenes, el dolor por una gastritis, por una úlcera, tiene casi las mismas características del dolor cardíaco. Igual muchas veces se irradia hacia el brazo izquierdo, ¿ya? Se irradia hacia el hombro y se dirige hacia el cuello y la mandíbula. Pero ojo, como dice el mismo cuadrito, y yo ya había anotado, les había hecho notar, el antecedente importante es que este dolor se presenta después de las comidas, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tomar ciertos datos que son importantes para poder ya hacernos ya una idea o tener una idea de cuál va a ser el diagnóstico de ese paciente, ¿ya? Muy bien, el cuadrito entonces lo terminan ustedes de repasar o revisar, mejor dicho. Continuemos. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Al examen físico, en una cardiopatía isquémica vamos a poder encontrar el signo de Frank, que no es nada más que la falta de irrigación sanguínea y la falta de elasticidad en los pequeños vasos capilares que se van a encontrar en el lóbulo de la oreja, que son reflejo o que son muy similares a los que le está ocurriendo en las arterias del corazón. También va a haber la canicie precoz, es decir, que va a haber la presencia de canas antes de los 40 años, y esto también es un reflejo de un envejecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Lo mismo que está pasando de los vasos sanguíneos del corazón se reflejan a través de la presencia de las canas. Tenemos los xantomas cutáneos y los antelasmas palpebrales, que no son nada más que acumulaciones de lípidos que se van a encontrar a nivel de la piel. Los xantomas van a ser acumulaciones locales de grasa, como ustedes pueden observar en el gráfico, como una especie de vesícula donde la coloración hace la diferencia, ¿no? Es amarilla, ¿no? Por los depósitos de lípidos. Y los xantelasmas palpebrales, que igual son placas blanco-amarillentas que se encuentran alrededor de los párpados y que corresponden a la acumulación de grasa. También vamos a poder encontrar lo que corresponde al frote pericárdico. El frote pericárdico generalmente va a estar representado por ser un frote sistodiastólico o diastólico, que se lo escucha en decúbito ventral, y que si existiera un derrame en la pericarditis, lamentablemente este frote va a desaparecer.
¿Qué también podemos encontrar? Si existiera una aneurisma disecante de aorta, la presencia de un soplo de insuficiencia aórtica aguda, que obviamente se va a acompañar de otros signos y síntomas como la ausencia de los pulsos periféricos o su asimetría, ¿no? En ambas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, existe una dirección de dirección de unos videos de YouTube. Por favor, revísenlos. En ambos vamos a escuchar tanto el frote pericárdico y el soplo de la insuficiencia aórtica aguda. En cuanto a la isquemia cerebral, también tenemos que hacer una pequeña diferenciación. Este examen físico nos sirve para hacer la diferenciación. Generalmente, en pacientes que han sufrido una isquemia cerebral, van a tener la presencia ya sea de una plejía o una apariencia de un lado del cuerpo, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Obviamente que se va a acompañar con otros síntomas como la palidez, la oliguria, la hematuria, en aquellos casos que existiera también compromiso renal. ¿Qué le pedimos a este paciente que presenta un dolor precordial? Le vamos a pedir un electrocardiograma. El electrocardiograma principalmente nos va a servir o es muy útil para hacer el diagnóstico de infarto de miocardia o de una angina inestable, ¿no? Generalmente se puede observar que existen alteraciones a nivel de la onda T y haciendo esta localizándose de forma positiva o negativa, ¿no? Podemos hacer la diferencia entre una isquemia, una lesión o una necrosis. También debemos de solicitar en el infarto de miocardio la presencia de troponinas, la troponina T o la I y las enzimas cardíacas. La troponina T nos sirve para diagnosticar y para pronosticar cómo le va a ir a ese paciente con el infarto de miocardio, ¿no? ¿Qué tanto tiempo va a recuperarse? ¿No se va a recuperar? ¿No? Y también las proteínas, o mejor dicho, las enzimas cardíacas. Tenemos a la CPK, a la GOT y a la LDH, que nos sirven para hacer seguimiento más que todo, para ver cómo está avanzando el proceso del infarto de miocardio. La CPK tiene un pico máximo a las 24 horas, la GOT tiene un pico máximo a las 36 horas y la LDH tiene su pico máximo dentro de las 48 o a las 48 horas. Como pueden observar, hasta esta parte, el dolor precordial no solamente es de tipo cardíaco. Puede ser el origen musculoesquelético, puede ser el origen de vaso sanguíneo, aorta, puede ser el origen de tipo respiratorio, ¿no? Puede ser el origen de tipo digestivo. Entonces, tenemos que saber dirigir nuestra anamnesis. Cuándo ha aparecido, dónde, qué es lo que le ha provocado, qué es lo que le atenúa, cómo hemos hecho la evaluación, ¿no? Siguiendo la memotecnia Alicia para poder hacer un buen diagnóstico, porque no todo paciente con dolor precordial que llegue a emergencias amerita una internación, ¿no ve? Y para poder despachar a un paciente a su domicilio tenemos que estar muy bien seguros de nuestro diagnóstico. Muy bien, continuemos. Cuando hablamos de síncope, podemos decir que el síncope es la interrupción temporal de la perfusión cerebral con una pérdida repentina y transitoria de la conciencia y recuperación espontánea. Por lo tanto, existe una caída del flujo cerebral, pérdida de conciencia y posterior a la pérdida de conciencia existe la recuperación. Su inicio es súbito y rápido, dura breve y la recuperación va a ser espontánea, completa y sin secuelas. El paciente posterior al síncope puede presentar alguna sintomatología como el dolor de cabeza, mareo, náusea, pero nunca, el paciente, ojo, nunca va a presentar confusión. ¿Listo? Cuando hablamos de síncope, también tenemos que hablar del presíncope y de la lipotimia para hacer la diferencia. El síncope, la pérdida de conciencia va a ser momentánea, entre 6 a 8 segundos. ¿Qué pasa con el presíncope? La situación va a ser muy diferente. Aquí se pierde la conciencia, se manifiesta por la presencia de mareos, obnubilación, sudoración fría y palpitaciones. En el presíncope, mejor dicho, casi se pierde la conciencia, casi se pierde la conciencia. Ah, claro, presíncope. Casi se pierde la conciencia, pero va a estar acompañado obviamente de algunos otros signos y síntomas
¿no? Como las palpitaciones, la sudoración fría, la obnubilación, los mareos. ¿Y qué pasa con la lipotimia? La lipotimia no es nada más que la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que casi siempre nos va a llevar a una hipotensión arterial transitoria y que puede llegar y hace que el paciente pueda llegar hacia la pérdida de la conciencia. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tenemos tres conceptos diferentes: el síncope, el presíncope y la lipotimia. ¿Qué decimos en cuanto a la fisiopatología? Primero, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 60 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. También tenemos que tomar muy en cuenta que la interrupción, como ya había dicho antes, va a ser de 6 a 8 segundos, que nos va a producir la pérdida de la conciencia. La disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 50, 60, 70 milímetros de mercurio desencadena el síncope. Primero, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, se va a producir una vasodilatación, va a haber una disminución de la resistencia vascular cerebral, lo que va a provocar una autorregulación y se va a mantener va a haber la capacidad para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Cuando existe una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, el cerebro y el sistema reticular activador ascendente van a sufrir la falta de oxígeno y glucosa que les llega solamente por los segundos que va a durar el síncope. La hipoperfusión a la cual va a estar sometida el cerebro o mejor dicho, se presenta debido a que la presión arterial sistólica ha bajado por debajo de los 50 milímetros de mercurio, ¿no? Y haciendo obviamente que se produzca el síncope en estos 6 o 8 segundos. La presión arterial sistémica va a depender de dos factores: por un lado el gasto cardíaco y por el otro lado la resistencia vascular periférica, ¿ya? Si ambas se ven alteradas, puede haber la presencia de un síncope. Si solo una se encuentra alterada, también se va a dar origen a la presencia de un síncope. Sabemos que con el gasto cardíaco el corazón bombea por minuto sangre y la resistencia vascular periférica va a ser nada más que la fuerza que se opone a los vasos sanguíneos al flujo, ¿no? Al flujo que debería ser constante. Hay diferentes formas de clasificar el síncope, dependiendo una clasificación como la que vamos a ver en este momento, es si depende o no, o se encuentra comprometida la vida de ese paciente, si hay una amenaza en relación a la vida del paciente. ¿Cómo está dividida o qué tipo de síncopes se encuentran dentro de esta clasificación? Está el síncope cardíaco, el tromboembolismo pulmonar y la hipovolemia. El síncope cardíaco es el que más se han visto estudios y se ha demostrado que es el que más va a producir pérdidas humanas, ¿no? Produce obviamente la muerte. ¿Cuáles son sus causas? Pueden ser de dos tipos: las eléctricas y las mecánicas. Las eléctricas son las alteraciones que se producen en el sistema de conducción del corazón, como las bradiarritmias, las taquiarritmias, la difusión del marcapaso. Mientras que las mecánicas pueden ser por alteraciones ya de estructura, como las valvulopatías, miocardiopatías hipertróficas, hipertensión pulmonar, el infarto de miocardio, taponamiento cardíaco, disección de la aorta. El síncope por el tromboembolismo pulmonar es muy raro y muy poco común. El síncope por la hipovolemia se caracteriza obviamente por la presencia de las hemorragias agudas, ¿no? Las más frecuentes son las que se encuentran en el aparato digestivo, es por eso que ahí se les ha tratado de mostrar en la fotito, ¿ya? Que son las más frecuentes que aumentan obviamente, que disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, que obviamente nos va a dar a la larga la presencia de un síncope, ¿no? Pero esto obviamente es relacionado a la pérdida de sangre. El otro tipo de grupo es el síncope que está asociado a entidades comunes. Tenemos el síncope reflejo y el síncope ortostático.
Cuando hablamos del reflejo, hay 4 tipos: el vasovagal, el situacional, la hipersensibilidad del seno carotídeo y el inducido. Cuando hablamos de este tipo de síncope, el asociado a entidades comunes, existen 3 tipos de respuesta frente a la presencia de este síncope, que va a ser la respuesta vasopresora, la respuesta mixta y la cardioinhibidora. Como hemos visto, se divide a su vez en 4 categorías: el vasovagal, cuya sintomatología es el mismo cuando existen los prodromos para la presentación del síncope. El situacional es el que se va a originar gracias a la situación en la que se encuentra el paciente, ya sea sometido a estrés, sometido a mucha tos, por ejemplo, ¿no? El de la hipersensibilidad del seno carotídeo es cuando a nivel del cuello, como el seno carotídeo se encuentra en el cuello, cuando este nivel se encuentra muy sensible, ¿no? Hay una hipersensibilidad. Esto quiere decir que un mal movimiento en el cuello, la utilización, por ejemplo, de alguna chalina, una corbata, algo que produzca presión o un mal movimiento que produzca presión a nivel del seno carotídeo va a producir lo que corresponde a un síncope. Y también tenemos el inducido, que es inducido a través de la realización de alguna prueba que nosotros vayamos a hacer en el paciente, ¿no? Y hacemos que se produzca el síncope. El síncope ortostático. El síncope ortostático es el más frecuente de todos los síncopes. Está en relación con la hipotensión ortostática, que suele ser por alteración en la vasoconstricción, ¿no? Que va a ayudar a reducir el volumen intravascular. Generalmente la hipotensión ortostática tiene que haber una alteración en la tensión arterial. En la sistólica tiene que ser mayor a 20 milímetros de mercurio, en la diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio. La medida dentro de los minutos al ponerse de pie debe ser, o sea, la medida dentro de los 3 minutos al ponerse de pie el paciente. O sea, más allá de los 3 minutos no me sirve. Tengo que hacerlo dentro de los 3 minutos para determinar si existe o no un síncope ortostático, ¿no? Existen 2 tipos que es importante también nombrarlos. La hipotensión ortostática de tipo tardía se presenta cuando la caída de la tensión arterial existen algunos cambios, ¿no? Y es tardía, se desarrolla más de los 3 minutos. Y el inicial cuando se toma a primera hora la tensión arterial y existe una caída de más de 40 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica. Como se puede observar en el gráfico, cuando el paciente nos encontramos relajados, la sangre se distribuye uniformemente por todo el cuerpo. Nos incorporamos y los reflejos actúan rápidamente para redistribuir la sangre. Si al alterar estos reflejos, al levantarse rápidamente, la sangre se acumula en las partes bajas del cuerpo debido a la gravedad y no llega con suficiente presión a la cabeza. Esta es la causa, así en resumidas cuentas, por la cual podemos entrar en un síncope ortostático. También se habla del síncope del adulto mayor. Generalmente necesitamos para recabar datos de una tercera persona. Las causas más frecuentes de este síncope van a ser las arritmias, las estenosis aórticas y los ataques isquémicos transitorios. En cuanto al enfoque diagnóstico, tenemos que realizar una muy buena anamnesis, ¿no? Debe haber un muy buen examen físico. También debemos de realizar un examen neurológico exhaustivo, un buen examen, y también lo que corresponde a lo del seno carotídeo, ¿ya? En relación a la anamnesis, la edad, el uso de fármacos, si presenta o no prodromos y en qué circunstancias se ha presentado el síncope son muy importantes, ¿no?
para poder determinar cuál en sí es la causa, ¿no? Y determinar si existe o no, o si estamos o no frente a una emergencia. En cuanto al examen físico, lo que más nos importa son los signos vitales, y de estos cuáles el pulso y la presión arterial. Cuando existe una disminución en el pulso, llegando a 40 pulsaciones por minuto, debemos de pensar que ya existe alguna patología como el bloqueo auriculoventricular. Y también, si hablamos de la presión arterial, cuando la presión arterial baja por una hipovolemia, ¿no? Y además a esto se va a sumar el aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una taquicardia. El paciente podría tener una cardiopatía ventricular, entonces nos sirve para pensar o orientar nuestro diagnóstico. El examen neurológico, importante para descartar patología neurológica, ¿no? Para determinar las cuadriplegias, las hemiplegias, hemiparesias y demás. En cuanto al masaje del seno carotidio, sabemos que el seno carotidio se encuentra a nivel de la región del cuello. Al realizar el masaje carotidio tendría que haber una pausa de 3 segundos en el descenso el descenso de la presión arterial sistémica, ¿no? Mayor a 50 milímetros de mercurio. En cuanto a los prodromos, como pueden ver en el gráfico, van a ser en un inicio palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, visión borrosa y el estado nauseoso. Generalmente ese es el patrón más o menos de lo que nosotros o de la que la persona va a presentar como signos y síntomas en relación al síncope. ¿Cuál es la triada obligatoria que debemos de realizar para llegar al diagnóstico del síncope? Una buena historia clínica detallada, si no es con el paciente, con el familiar. La exploración física exhaustiva, o sea, tenemos que hacer un buen examen físico, ¿no? Revisar desde la piel, realizar una muy buena auscultación, una muy buena toma de signos vitales, ¿no? Y importante, el electrocardiograma con las 12 derivaciones, no solamente con unas 3, 6, sino las 12 derivaciones. Tenemos aquí un cuadrito en relación al riesgo que va a presentar el paciente de acuerdo a la sintomatología que va a presentar. Por ejemplo, el de bajo riesgo, la sintomatología va a ser un dolor que le arde, va a tener miedo y su electrocardiograma es normal. Eso es lo importante, ¿no? Su electrocardiograma es normal. Su conducta va a ser educar al paciente y explicarle sobre la benignidad del cuadro y también hacer una más o menos sobre la benignidad del cuadro y medidas de prevención, ¿no? Explicarle, ¿no? Al paciente y también indicarle que si tuviera alguna otra sintomatología, acudir obviamente, ¿no? A su médico para poder hacer la diferenciación. En cuanto al riesgo intermedio, existen características mixtas, puesto que los pacientes, la gran mayoría van a ser ancianos y los prodromos, los signos y síntomas no van a ser muy claros, ¿no? En este caso vamos a tener que a ese paciente internarlo, pero en la unidad, acá dice de síncope ambulatoria. Obviamente que nosotros no tenemos ese tipo de unidades en nuestros hospitales, pero sí hay unidades de triaje donde puede estar el paciente en observación. Aquellos pacientes con alto riesgo de la presentación de síncope generalmente son pacientes que van a presentar palpitaciones, dolor de pecho, antecedentes de insuficiencia cardíaca y ya presentan un electrocardiograma alterado. Por lo tanto, la conducta va a ser directamente hospitalizar a ese paciente y seguir con su monitorización.
Hay que hacer un diagnóstico diferencial, como en todo, de patologías nerviosas, ¿no? Principalmente en los AVCs isquémicos, los accidentes cerebrovasculares de tipo transitorio principalmente, donde puede haber la pérdida de la conciencia solamente por minutos, ¿no? También la presencia de epilepsia, ¿no? Cuando hablamos de síntomas psiquiátricos, hablamos de los falsos síncopes, ¿no? Que solamente son, obviamente, sensaciones que el paciente va a presentar y por eso es que se puede presentar mayormente en los jóvenes. Por abuso de drogas, cuando existe consumo de alcohol, de drogas y pérdida de conciencia, y esta va a ser mucho más prolongada, ¿no? Más allá de los 8 segundos, obviamente. Y las metabólicas, ¿no? Las causas de la pérdida de conciencia o el síncope, ya sea por hipoxia, hiponatremia, por la hipoglucemia, perdón. Ya hemos visto síncope en el adulto mayor. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre el falso síncope, ¿ya? Podemos hacer la diferenciación entre aquel que es sufrido por una crisis epiléptica. Primero tenemos que descartar la mordedura de la lengua, los movimientos tónico-clónicos, que estos pueden ser prolongados o en un periodo largo de desorientación. El pseudosíncope psicógeno, que va a ser más frecuente, ¿no? Sin caídas traumáticas. Habitualmente va a ser la caída de ese paciente, va a ser con ojos cerrados, los signos vitales van a estar normales, ¿no? En relación al pseudosíncope psicógeno. Por último, vamos a hablar de los exámenes complementarios. Electrocardiograma sí o sí pedimos, ¿no? Para descartar patología cardíaca. Ecocardiograma pedimos obviamente para ver si no existen algunos problemas estructurales, ¿no? En el paciente. El monitoreo electrográfico prolongado o el Holter, ¿no? Que nos va a ayudar a evaluar el ritmo cardíaco en las 24 a 48 horas para determinar si no existen algunas arritmias. La prueba de esfuerzo con ejercicio que evalúa si el síncope o las arritmias se desencadenan con el esfuerzo físico. El estudio electrofisiológico, procedimiento invasivo, mejor dicho, para analizar el sistema de conducción. Bueno, nos faltaría nombrar la prueba del esfuerzo físico, que evalúa si el síncope está relacionado a una arritmia que podría desencadenar el esfuerzo físico o el estrés físico. Y por último, el estudio electrofisiológico, que es un procedimiento invasivo para evaluar el sistema de conducción del corazón. Con esta diapositiva concluiríamos con el tema. Importante saber de ambos. ¿Por qué? Porque no todo paciente que llega a emergencia, ustedes saben, debe ser internado, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer la diferenciación de si el paciente necesita o no la internación inmediata y rápida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la evaluación tanto del síndrome del síncope como del dolor precordial. Agradeciéndoles pues su atención, agradeciéndoles que puedan, que esto les sirva. Ustedes saben que esto es una base, ustedes pueden ampliarlo del libro que ustedes deseen. Esperando que les haya servido, que les oriente bastante, ¿no? Les deseo siempre éxitos jóvenes y pues muy buenos días, ¿no? Y estamos a prestos a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta otra oportunidad.